Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias. Y también quisiera darle gracias a todos mis hermanos que en los días pasados me corrigieron, que no se dice Primera de Samuel, sino el primer libro de Samuel. Les agradezco eso, hermanos, y de verdad, créanme que aprendo mucho con sus comentarios, se los agradezco y síganme corrigiendo, hermanos, para bien mío. Gracias, hermano. Vamos a hablar de un hermoso tema, hermanos, que por nombre lleva confiando en Dios y engrandeciendo su nombre. En estos tiempos de dificultad, hermanos, de la pandemia, vemos que ahora el mundo estaba tímido hace poco tiempo atrás, pero como se ha salido la vacuna, ahora sienten mucha confianza y mucha seguridad para retomar sus vidas como antes. Pero no así la amada Iglesia de nuestro Dios, hermanos. Con vacuna o sin vacuna, nuestra confianza siempre estuvo y estará en nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros, hermanos, es cierto que esto que está pasando ahorita no es nada comparado con lo que le espera a la Iglesia en realidad. Por eso es tiempo de que nosotros, hermanos, demostremos esa confianza en nuestro Dios todos los días de nuestras vidas hasta que Él nos llame a cuentas, hermanos. Y vamos a ver a través de la Escritura cómo sus hijos lograron estos, hermanos. Y vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 22, del versículo 1 al 18. Vamos a leer una hermosa historia, hermanos, de cómo los hijos de Dios tuvieron esa grande confianza en nuestro Dios y nunca fueron defraudados, hermanos. Siempre Dios les respondió, pero Dios quiere que nosotros confiemos en Él, aún si nuestra vida está de por medio. Él quiere que confiemos en Él. Y vamos a tener una lectura. Les pido que no se levanten, hermanos, pero sí que lean. Y que cuando lean, hermanos, de verdad mediten en lo que Dios está queriendo enseñarnos. Porque dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Así que vamos a empezar, hermanos, con la bendita palabra de nuestro Dios. Que Él haga fructificar en cada corazón de nosotros esta bendita palabra. Y dice así, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham y dijo: por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Una hermosa historia, hermanos, de fe, una hermosa historia donde nuestro Dios le pide a Abraham no cualquier cosa, hermanos. Le pide algo muy grande que, si lo traemos para este tiempo, si Dios nos pidiera a nuestro hijo, creo que la mayoría de nosotros la respuesta sería: pídeme otra cosa, por favor, pero no me pidas que tenga que ofrecer la vida de mi hijo. Los hijos se aman tanto, hermanos, que es algo muy grande para un ser humano que se le pidan esas cosas, pero aún así nuestro Dios, sabiendo lo obediente que era Abraham, sabiendo la confianza que Abraham tenía en él, Dios le pide eso, y Abraham lo hace, hermanos, lo hace. Aunque humanamente, si vemos la historia, dice que eran 3 días de camino. Y en esos 3 días no marca la escritura qué habló Abraham con Dios, o en oración qué le pedía Abraham a Dios. Pero podemos suponer que Abraham a lo mejor le dijo: Padre, pídeme otra cosa, o mándame a hacer otra cosa, pero aún así él siempre obedeció. Y el tener el temor, el miedo, hermanos, es una cosa normal, porque lo vemos aún en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando llegó la hora de que iba a ser entregado, y él sabía todo el peso que se le venía encima, el dolor, la crucifixión, dice que él, hermanos, cuando estaba orando, dice que él decía: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible que pase todo esto, que no lo tenga yo que tomar, que pase. Pero los hijos de Dios que son obedientes siempre, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, sino tu voluntad. Él sentía el dolor, e igual que Abraham, hermanos, pero aún así vemos la obediencia del Hijo de Dios, y vemos la obediencia de Abraham siempre confiando en Dios. Eso es confiar en Dios, porque sabemos que cuando confiamos en Dios, y como dice la palabra de Dios, que Abraham oyó la voz de Dios y fue obediente a la voz de Dios, él sabía
que no iba a ser defraudado. Él sabía que Dios tenía una respuesta más adelante. Y nosotros vamos a ver en el versículo 3, hermanos, la respuesta de Dios a quien confía en Él. Y dice que Abraham, dice entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció, y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Él supo confiar, él supo obedecer hasta el final, y vemos la respuesta de Dios a quien en él confía, hermanos. Dijo Dios: te voy a dejar hasta el final a ver qué vas a hacer. Pero hasta el final Abraham fue fiel a la voz de Dios y al mandamiento de Dios. Y el pago fue librar a su hijo de la muerte y darle reposo y paz a Abraham. Cada que nosotros, hermanos, confiamos en nuestro Dios, créanme que Dios en su corazón se alegra cuando ve que uno de sus hijos, venga lo que venga, hermanos, Él se mantiene firme. Él no echa paso para atrás. Él, como dijo Abraham: heme aquí, aquí estoy. Me toca sufrir, aquí estoy, Padre. Solamente sosténme tú. Cuando uno habla esas palabras, hermano, aquí estoy, pero sosténme tú, créanme que venga lo que venga, va a ser fácil llevarlo, hermanos. Humanamente va a haber temor, pero fortalecidamente nuestro Dios lo vamos a poder hacer. Vamos a ver cómo Dios, hermanos, a través de otro de sus hijos, Daniel, hermanos, vamos a leer en Daniel, capítulo 3, hermanos, de Daniel, otro de sus grandes hijos, hermanos, de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque siempre supieron ser fieles a nuestro Dios. Y a nosotros, por ejemplo, hermanos, es una pandemia de que la que usted puede morir o no puede morir, la puede librar. Pero lo que ellos estaban pasando en este momento era su vida la que corría peligro. Ahí no había chance de que a lo mejor no, iban a morir, de cierto iban a morir, hermanos, pero sabiendo confiar en nuestro Dios. Y vamos a leer, hermanos, el capítulo 3 del libro de Daniel, del versículo 8 al 28, vamos a leer, hermanos, y dice así: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante
y fueron traídos estos 3 varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y he aquí el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salí y vení. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos 3 varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Otra grande historia, hermanos, para nuestra enseñanza. 3 varones decididos a morir por confiar y obedecer a nuestro Dios. Dentro de este mandamiento, hermanos, era algo que iba en contra de nuestro Dios, de sus 10 mandamientos. Y era el segundo mandamiento que querían que ellos quebrantaran de su Dios. Pero ellos, con su firmeza y su confianza en Dios, dijeron: no, no te vamos a responder sobre este asunto, porque ellos sabían y con sus palabras confirmaban, hermanos, cuando ellos dijeron: porque nuestro Dios nos puede librar del horno del fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Tenemos que aprender, hermanos, esa seguridad de esos hombres, esa confianza
de esos hombres. Dios conoce a cada uno de nosotros que estamos aquí, los que están en sus hogares. Cuánta confianza hay en Él, hermanos. A Él no lo podemos engañar. Él escudriña lo más profundo de nosotros. Él sabe si estamos temiendo a esta enfermedad todavía, y esa es la causa de que no nos presentamos en su casa de oración para darle gloria y honra. Él lo sabe. Aún estando los que estamos aquí presentes, Él sabe si estamos temerosos de que seamos contagiados con esa enfermedad. Él lo sabe. Pero nosotros sabemos que antes que existiera la vacuna, hermanos, existía el cuidado de nuestro Dios sobre nosotros. Nunca nos dejó. Aún los que se enfermaron y lograron recuperarse, la mano poderosa de Dios estuvo con ellos. Y está con nosotros, que no nos ha dejado que nos enfermemos con esta enfermedad, con este virus, hermanos. Al ser librados de este modo, ¿cuál tendría que ser, hermanos, nuestra respuesta hacia nuestro Dios? Tendría que ser que esta casa de oración estuviera llena, hermanos, dándole gracias por tanta misericordia que ha tenido nuestro Dios en librarnos con su poder de toda esta enfermedad. Esa tendría que ser nuestra respuesta. Pero no parece aún ser así. Aún tal vez estamos temerosos de esto, cosa que no deberíamos, al leer las Sagradas Escrituras de lo que nos dejó escrito nuestro Dios, que a través, hermanos, de estos grandes hombres que demostraron esa confianza, y vemos, hermanos, cómo Él los libró, debería de ser lo suficiente para que nosotros confiáramos en Dios y estuviéramos aquí sábado tras sábado alabando y dándole gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que reflexionar, hermanos, tenemos que sacar el temor que hay en nosotros, tenemos que saber confiar en nuestro Dios. Vemos que estos tres hombres confiaron, hermanos. Ellos iban a ser muertos, y sin en cambio, si vemos en la historia, hermanos, los que murieron fueron aquellos que los aventaron a ellos. Vemos el juicio aún de Dios, vemos la protección de Dios. Dios dejó que aquellos hombres se quemaran en el fuego, pero no sus hijos, para que el rey aprendiera una grande lección, que como nuestro Dios no hay dos. Así que nosotros tenemos que aprender eso, hermanos, que como Dios no hay otro. Y si decimos que no hay otro, entonces debemos de demostrarle con obras que en verdad confiamos en Él. Eso es lo que le agrada a Dios. Que no seamos como el pueblo que el profeta Isaías decía: este labio de pueblos me honra. Dice que confía, pero de labios, pero su corazón no es cierto, no es cierto. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Ya que Dios nos presta la vida, ya que Dios nos deja vivir, ya que Dios nos da a nuestros hijos, démosle gracias y confiemos en Él, hermanos. Sin duda, créanme, es lo mejor y recibiremos un grande pago por eso, hermanos. Vemos como estos tres jóvenes, hermanos, ni lo pensaron. No lo pensaron dos veces. La respuesta fue inmediata.
Así deberíamos de ser los hijos de Dios, con esa confianza. Si a usted el patrón le dice, mira, el sábado si no vienes no hay más trabajo, gracias, gracias, Dios proveerá. Abraham dijo a su hijo, Dios proveerá. Y nosotros debemos de llevar eso en la mente y en nuestro corazón y decir, Dios proveerá, hermanos. Y cuando Dios vea esa clase de confianza en Él, Él va a proveer. Él nos va a dar lo que necesitamos, hermanos. Créanmelo, porque ese es Dios, ese es nuestro Dios. Vamos a tener otra hermosa lectura, hermanos, ahí mismo en el libro de Daniel, en el capítulo 6 ahora, hermanos. Vamos, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 24. Son lecturas largas, pero créanme que con mucha enseñanza para nosotros los hijos de Dios, hermanos. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego antes el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado.
Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con su anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Otra grande enseñanza, hermanos. Daniel, un hombre fiel a Dios, un hombre que confía en Dios, un hombre que dice con sus palabras: no he hecho nada malo, dice. Y el rey, a causa de que amaba a Daniel y viendo lo fiel que era a su Dios Daniel, pero también al reino del rey, vemos, hermanos, que él se entristece. Él siente un pesar por Daniel y él busca cómo librar a alguien inocente que había sido acusado injustamente, hermanos. Pero Daniel, en ningún momento vemos, hermanos, que aunque fue acusado injustamente, él se ponga a decirle al rey: ¿por qué me vas a matar? ¿O por qué me vas a mandar? Mira que yo siempre te he sido fiel, yo no he hecho nada malo delante de tus ojos. Él nunca deja de confiar en nuestro Dios, hermanos. Y vemos la grande respuesta aún de nuestro Dios. Dice como el ángel vino, cerró la boca de los leones, y ni un rasguño recibió Daniel de esos leones. Si esto no hubiera quedado pasmado aquí en la Escritura y no nos contaran, créanme, hermanos, que así como somos de incrédulos, no lo creeríamos. Dijéramos: es imposible que a alguien lo avienten a donde hay muchos leones hambrientos y no le haya pasado nada. Pues es cierto, hermano, la Escritura lo confirma. Así fue, así fue. Pero solamente esto sucede cuando los hijos de Dios sabemos confiar en nuestro Dios.
De otra forma, no puede suceder, hermano. Porque dice que sin fe o sin confiar en Dios es algo imposible que Dios trabaje en nosotros. Tenemos que saber confiar en Dios. Todos estos hombres, hermanos, supieron poner su confianza en nuestro Dios. Todos ellos. Y es una escuela y es una enseñanza para nosotros. Tenemos de a dónde agarrarnos. Tenemos de a dónde poder que nuestra fe crezca leyendo la Escritura de nuestro Dios. Por eso dice que la fe viene y viene por el oír la palabra de Dios. Usted escudriñe, usted llene el corazón de esto y va a ver, le garantizo que su fe, su confianza en nuestro Dios se va a ir fortaleciendo poco a poco, hermano. Y venga lo que venga, no va a dar un paso atrás usted. Y lo vemos como Dios lo ha hecho a través de sus hijos. Y como todo esto que ellos pasaron y confiaron en nuestro Dios, y vemos que fueron librados todos, fue librado el hijo de Abraham, fue librado Daniel, fue librado los 3 otros jóvenes judíos, todos ellos fueron librados, hermanos, todos, ninguno falleció, ninguno pasó a muerte, porque supieron confiar en nuestro Dios. Y a través de esa confianza vamos a ver, hermanos, cómo es que es engrandecido el nombre de Dios. Cuando sus hijos confiamos en Él, aún en este tiempo nosotros podemos hacer que el nombre de nuestro Dios sea engrandecido delante de aquellos que no creen en Él o que no tienen mucha confianza en Él. Si nosotros nos mantenemos firmes delante de nuestro Dios, confiando siempre en Él, podemos hacer que su nombre sea aún engrandecido delante de ellos. Y vamos a ver, hermanos, ahí mismo en el libro de Daniel, en el capítulo 3, vamos a estar regresando nomás poquitas hojas de atrás, hermanos. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer el 28 y el 29. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Cuando sus hijos confían en Él, Dios es engrandecido hasta lo más alto, hermanos. Nos damos cuenta, este rey, el edicto que hizo: cualquiera que blasfeme el nombre de Dios de Daniel sea despedazado. Y lo vamos a ver ahí en el libro de Daniel, más adelante en el capítulo 6, otra confirmación del engrandecimiento de nuestro Dios. Y vamos a leer del versículo 25, capítulo 6, versículo 25 al 27, hermanos. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente,
y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Vemos el engrandecimiento, hermanos. Usted no se siente alegre, hermanos. Usted no se siente gustoso de escuchar esto, de escuchar cómo nuestro Dios es engrandecido a través de la confianza de sus hijos en Él. Créanme, hermanos, que es una grande satisfacción. Debemos, por eso, hermanos, de hacer que nuestra confianza esté siempre en nuestro Dios. No desmayemos, hermanos. Oremos, leamos su palabra y verán la paz y la confianza que se siente en Él, hermanos. Y vamos a ver cómo cuando sus hijos han confiado en Él, Dios ha sido engrandecido. Ahora Dios también engrandece a sus hijos. Y ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 6, el versículo 28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bendito Dios, lo hizo prosperar, su confianza fue contribuida, hermanos. Él pagó grandemente a Daniel, y no solo a Daniel, sino en el capítulo, en este libro de Daniel, capítulo 3, en el versículo 30 también dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abdenego en la provincia de Babilonia. Cómo Dios engrandece a sus hijos cuando sus hijos han sabido confiar en Él, hermanos. Hay bendición en confiar en nuestro Dios. Luchemos porque así sea, hermanos. Esforcémonos porque así sea. Que su palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser y le podamos demostrar que verdaderamente confiamos en Él. Vamos a leer, hermanos, una última en Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34, hermanos, en el verso 7 y 8. Y dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Vemos, hermanos, dichoso el hombre que confía en nuestro Dios. Pues, hermanos, el consejo de nuestro Dios ha sido dado. Espero que nuestro Dios verdaderamente haga prosperar su palabra en ustedes, en mí, al 100%, y que nuestra confianza en Él, hermanos, venga lo que venga, nunca decaiga. Démosle siempre gloria y honra a nuestro Dios a través de nuestra confianza en Él. Hermanos, paz a vosotros.